Muy bien, empezamos con el tema de número índice. Eh, bueno, como definición, sepan que es un valor relativo. Cuando hablamos de valor relativo, significa que nosotros vamos a hacer una división o vamos a calcular un cociente. Entonces, normalmente lo que comparamos son diferencias en cuanto a la magnitud de un número, de una cantidad, de un precio, de un valor, de un momento determinado con respecto a otro. Usualmente, el punto de comparación, es decir, contra qué comparo, suele llamarse periodo base, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo con valores del año 2020, tomo como referencia ese año y cuando empiezo a calcular valores o obtener medidas del año 2021, los comparo con el 2020. Cuando obtengo las del 2022, las vuelvo a comparar con el 2020. Cuando obtengo el del 23, otra vez con el 2020 y así. Esto, a ver, no siempre es así, pero usualmente es lo que se hace porque se trabaja con series de números índices, ¿sí? Ya vamos a ver que hay una diferencia entre trabajar con números índice en serie respecto a números índice encadenados o en cadena, pero eso lo vemos más adelante. Lo que sí, bueno, en la clasificación básica, los números índice pueden ser simples o complejos. Respecto a los simples, nosotros calculamos o hacemos comparaciones sobre una sola magnitud, y estos índices simples se clasifican en índices de precio, de cantidades o de valor. Eh, Fíjense que ahí tienen, bueno, una breve definición, pero fundamentalmente lo que se hace, como para que vayan, a ver, familiarizándose con la nomenclatura, digamos, que tiene este tipo de expresiones, fíjense que dice índice de precios del momento 1 respecto al periodo 0. Este, Eso es lo que dice ahí, es igual a el precio del momento 1 sobre el precio del momento 0 por 100. Luego el índice de cantidades del momento 1 con respecto al momento 0 o tomando como base el momento 0 es igual a la cantidad del momento 1 sobre la cantidad del momento 0 por 100. Esto es muy sencillo. Luego los de valor son misma lectura, ¿no? Índice de valor del momento 1 tomando como base el momento 0 o el periodo 0 es igual a precio por cantidad del periodo 1 sobre precio por cantidad del momento 0, ambos, por 100. Entonces, fíjense, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que tenemos tres bienes distintos dentro de una canasta y contamos con el precio de cada bien en el año 2010, el precio de cada bien en el año 2015 y así también el consumo per cápita del año 2010 y el consumo per cápita del año 2015, ¿sí? Es decir, estos son precios y estos son cantidades. Bien, la consigna 1 dice, considerando el año 2010 como periodo base, eso es importantísimo, cada vez que nosotros calculamos números índice, tenemos que conocer cuál es el periodo base, ¿sí? Porque bueno, justamente es parte de la estructura. Me pide determinar los índices simples de precios para el año 2015 para las tres mercaderías. Los índices simples de cantidad para el año 2015 para las tres mercaderías y los índices simples de valor para el año 2015 para las tres mercaderías. Bueno, entonces haciendo un paralelismo, si bien esta es la expresión general, nosotros aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, índice de precios del año 2015, que es el año que me interesa, tomando como base el año 2010. De alguna forma, reemplazo en la expresión el 1 por 2015, el 0 por 2010, y aquí también precio del 2015 sobre precio del 2010. ¿Sí? ¿Se entiende?
Todo porque al principio de la consigna nos han dado el dato de que el sub-0 o el periodo base es el 2010 y el sub-1, o sea, el de interés, es el 2015. Entonces, vamos a responder a estas consultas. Vamos con los índices de precio, los índices de cantidad y los índices de valor. Para los índices de precio, vamos a hacer, esto lo vamos a relacionar con el color de cada actividad para que les quede bien. Esta es la actividad A, esta es la actividad B y esta es la actividad C. Entonces, índice de precios, precio del año 2015, o sea, P sub 1, dividido P sub 0 por 100. Luego, a esa misma expresión la vamos a arrastrar hacia abajo, porque de esa manera vamos a hacer lo propio con cada uno de los bienes. ¿Sí? 11,50 sobre 8 y 20 sobre 15. ¿Cómo se lee esto? Bueno, es importante saber que usualmente el valor 100 nos va a servir de referencia para ver si hubo un incremento o hubo una disminución. En este caso, como todos son superiores a 100, hubo un incremento en los precios. Entonces decimos, por ejemplo, que hubo un incremento del 50% en los precios de la manteca respecto al año 2010. Después, podemos decir que entre el año 2010 y el año 2015 hubo un incremento del 33,33% en el precio del pan. Después podemos decir que hubo un 43,75% de incremento en el precio del agua embotellada entre el año 2010 y el año 2015. Podemos hacer lo propio con las cantidades. Cantidades del año 2015 dividido las cantidades del año 2010 para este bien en particular por 100. Y aquí podemos calcularlo para cada uno de los bienes, como ya sabemos. Entonces, hubo un incremento del 20% en las cantidades consumidas de manteca en el año 2015 respecto al año 2010. Luego, respecto al pan, hubo un incremento en las cantidades consumidas del 12,5% respecto al pan, si comparamos el 2015 con el 2010. Y por último, y aquí es donde vemos por primera vez un caso que está por debajo de 100, si queremos, bueno, esto nos da un 9,37%, pero bueno, si quieren hacemos aquí un pequeño cálculo auxiliar, sería 100 menos esto, para ver con exactitud cuánto sería. Entonces decimos que hubo una disminución en las cantidades consumidas de agua embotellada si hacemos la comparación del año 2015 con respecto al año 2010. Y eso, bueno, se ve aquí, ¿no? Es el único caso en donde el consumo ha bajado. ¿Alguna consulta? Bueno, seguimos. Luego, última fórmula, la del índice de valores. Vamos a comparar precio por cantidad del periodo 1, en este caso 2015, sobre precio por cantidad del periodo 0. Entonces lo hacemos así. Tenemos precio por cantidad del año 2015 dividido precio por cantidad del año 2010. Todo eso por 100. Y arrastramos. Entonces, fíjese que aquí podemos decir que hubo un 80% de incremento en los desembolsos que hacen las familias para consumir manteca en el año 2015 con respecto al año 2010. Hubo un 50% de aumento en los desembolsos que hicieron las familias al consumir pan en el año 2015 con respecto al 2010. Y hubo un 30% o un poco más de incremento en el año 2015 con respecto al año 2010 en lo que es
bueno, desembolsos de agua embotellada. ¿Sí? ¿Esto queda claro? ¿Estamos? ¿Cómo hemos obtenido cada índice simple? Perfecto. Bueno, avanzamos y ya vamos a los índices complejos que ya no buscan calcular las variaciones para cada uno de los bienes, sino que buscan calcular variaciones de un conjunto de bienes o de una canasta. Eh, Nosotros tenemos dos formas. Una es usando índices complejos no ponderados y otra ponderados. Vamos a ver primero los no ponderados, que si bien son más sencillos de calcular, lo que no tiene en cuenta es la importancia o el peso relativo de cada artículo. Es decir, al centrarnos, por ejemplo, al calcular un índice de precios ponderado de todos estos bienes, perdemos de vista la cantidad que se consume de cada uno. Entonces, de golpe, la gente consume mucho más pan que sal, por ejemplo, o representa una parte mayor de su presupuesto. Entonces, ahí corre el riesgo de que justamente ese peso relativo que tiene cada bien no sea contemplado y, bueno, por supuesto, me brindan información no tan precisa. Pero es importante conocer, comprender que hay distintas alternativas de cálculo para índices complejos no ponderados. Por ahí una forma sencilla es utilizando un índice agregado, ya sea de precios o de cantidades. También podemos utilizar un índice aritmético, geométrico o armónico. Ahora vamos a ver las diferencias de cada uno. Avancemos con este ejercicio, en el que se nos está solicitando índices agregados de precios para toda la canasta de bienes. Aquí ya no voy a calcular tres índices de precio distintos por consigna, sino que cada consigna me va a arrojar apenas un índice. Vamos a ver cómo se obtiene en cada caso. Índice agregado de precios sería de la siguiente manera. Otra vez, ¿no? Disculpen. Año 2010 como periodo base, muy importante, y lo que queremos calcular es el índice para el año 2015. Entonces, el índice agregado, fíjese que es la sumatoria de los precios del momento 1 sobre la sumatoria de los precios del momento 0 por 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumatoria de los precios del momento 1, sumatoria de los precios del momento 0, y lo que tengo que hacer es la relación entre la suma del momento 1 sobre la suma del momento 0 por 100. Fíjense que me da como resultado 143. Este índice me está indicando, de alguna manera, que hubo un 43% de incremento en los precios de toda la canasta. Fíjense que de alguna manera está promediando, ¿no? Los incrementos, porque si nos fijamos en el ejercicio anterior, teníamos incrementos que iban entre el 33 y el 50% de aumento. Entonces se espera, se supone que cualquiera de los índices calculados estén en un promedio entre esos dos. Y en este caso nos da 143. Vamos a probar con el índice aritmético de precios, que repasando la fórmula es la sumatoria de todas las relaciones de precio del momento 1 con precio del momento 0, luego dividido n. Esto, trabajado en nuestra planilla, es de la siguiente forma. Hacemos precio del momento 1 sobre precio del momento 0, ¿sí? Fíjense, para cada uno de los bienes, porque después vamos a hacer la sumatoria, y finalmente dividido n. O sea, a esto lo repetimos para cada uno de los bienes. Luego hacemos la sumatoria. A esa sumatoria, la dividimos entre la cantidad de bienes, en este caso son 3 bienes, y multiplicamos por 100. O sea, sumatoria dividido 3 multiplicado por
por 100. Y ahí nos da el índice aritmético. Similar. Da un poquito menos. Luego, el índice geométrico de precios es la relación de precio sub 1 sobre precio sub 0, pero fíjense que en lugar de utilizar sigma, utilizamos pi. Y esto ya no es sumatorio, sino que esto es el producto de cada uno de ellos. Y luego hay que calcular la raíz n. Entonces vamos a calcular la raíz cúbica, ¿verdad? Entonces hacemos, en lugar de la sumatoria, hacemos el producto de estos tres. Luego vamos a calcular la raíz n y vamos a multiplicar por 100. Entonces, a este número lo elevamos sobre 1 sobre 3, que es lo mismo que calcular la raíz cúbica. Este tema lo hemos visto el otro día. Y lo multiplicamos por 100. Nos da este número de aquí. Es decir, calcula con el índice geométrico un incremento del 42,2%, casi. Luego, por último, tenemos el índice armónico de precios, que tenemos que calcular la sumatoria. Fíjense que está al revés, P sub 0 sobre P sub 1, toda esta sumatoria como denominador, y bueno, el numerador es n por 100. Entonces lo que vamos a hacer es P sub 0 sobre P sub 1, uy, ahí está, para todos los bienes, vamos a hacer la sumatoria y luego lo que tenemos que hacer es n, o sea 3, porque hay 3 bienes, dividido la sumatoria por 100. Y fíjense que nos da 142,02, o sea 42,02%. Hay una relación geométrica entre estos tres. Uy, perdón, aquí yo tengo que utilizar el verde. Ahí está, ahí queda mejor. Entre estos tres, sepan que el índice aritmético de precios es mayor o igual al geométrico y el geométrico a su vez es mayor o igual al armónico. Esto siempre con el aritmético les va a dar más alto que este y este más alto que este. Hay un video muy interesante que explica la relación entre los tres cálculos, pero bueno, fundamentalmente creo que, a ver, no van a encontrar diferencias sustanciales en los ejercicios y demás, sobre todo ya considerando que los índices no ponderados de golpe son sencillos de calcular, pero bueno, no son lo más apropiado para calcular variaciones de precio. Para eso existen los ponderados, que ya los vamos a ver. Bueno, similar procedimiento podemos hacer con los índices de cantidades. Podemos calcular el agregado, el aritmético, el geométrico y el armónico de cantidades. Creo que esto, bueno, con un par de adaptaciones lo podemos calcular fácil, ¿no? Yo si copio y pego esto y por otro lado copio y pego esto, voy a tener algo similar. La sumatoria de consumos de cada uno de los años, división por 100. Aquí tenemos el índice agregado de cantidades. Y luego, a ver si no me equivoco, hacemos 1, 2. Pegamos. Hoy capaz que estamos. No, lo tengo que eliminar. Vamos a ver si esto nos queda bien. Hemos hecho la relación de consumos P sub 1 sobre P sub 0. Está todo bien. Una vez hecha la sumatoria, dividimos entre 3. Listo. Tenemos el aritmético. Luego el geométrico. Sería la misma fórmula para los índices de cantidad y valor. Perdón, disculpen. Sería la misma fórmula para los índices de cantidad y valor. En realidad, cuando nosotros calculamos los índices no ponderados, solamente podemos calcular para precio y para cantidad.
exclusivamente. Para valor ya no, ¿sí? Ya vamos a ver cuando involucramos precio y cantidad y utilizamos un ponderador, ya vamos a hablar sobre esto, ahí empiezan los índices ponderados. Pero sí, sí, se repite, aquí como les explicaba al principio, aquí, igual para precio y para cantidad. Pero es misma metodología, nada más que bueno, lo he corrido dos, dos celdas hacia la derecha para que tome cantidades y no precios. Y aquí lo normalizo, cortando. Ven, estoy tomando aquí consumos en lugar de precios y haciendo los mismos cálculos para aritmético, geométrico, armónico, voy obteniendo las variaciones en cantidades. Sí recomendaría tomar alguno de los últimos tres. Este, Fíjense que son definitivas similares y se cumple esto que les decía de que el aritmético es mayor al geométrico y este a su vez mayor al armónico. No vamos a profundizar demasiado, la verdad que estos promedio o esta media aritmética, media geométrica y media armónica, en realidad se tienen que usar según el caso, según, digamos, la variable, para ver cuál es más apropiado, pero bueno, en este caso simplemente los presentamos como alternativas. Es un tema que da para un poquito más y no me parece necesario desarrollarlo. Al que le interese, bueno, hay algunos videos por ahí que están bastante bien. Bien, así con los no ponderados de precios y de cantidades. Nuevamente, si nos vamos aquí al primer ejercicio y vemos que los índices de cantidades van entre 90 y 120, yo espero que cuando calcule el índice complejo de cantidades esté justamente en un valor entre el mínimo y el máximo, entre 90 y 120. Y justamente, fíjense que estamos más o menos por los 107. O sea, es lógico que me encuentre con un promedio, ¿no? De estos. Bien, luego, bueno, vamos a seguir avanzando y encontramos ya no los índices complejos no ponderados, sino los ponderados, en donde cada bien lleva asociado un peso o ponderación. Veíamos como desventaja en los índices no ponderados, que claro, yo ponía todos los bienes de una canasta y todos pasaban a tener la misma importancia. Aquí, en cambio, lo que estamos haciendo es atribuirle un peso relativo dentro de la canasta de bienes y ese peso va a ir dado por justamente la variable ponderadora. Ahora les explico. Nosotros tenemos, para hacer una pequeña clasificación, índices de precios que están aquí arriba e índices de cantidades que están aquí abajo. Nosotros vamos a trabajar con los índices de las PERS, de Pasch y de Fisher. Ahora, cuando trabajamos con Fisher, fíjense esto, lo más sencillo, no es más que un promedio geométrico, porque hacemos la multiplicación de las PERS por Pasch y calculamos la raíz cuadrada. Es decir, estamos promediando los valores obtenidos en estas dos alternativas en precio. Y lo mismo en cantidades. El índice de Fisher de cantidades no es más que un promedio de las PERS y Pasch. Entonces, ¿en qué diferencian las PERS y Pasch? Bueno, vamos a ver los componentes dentro de cada fórmula. Como les decía, hay una variable principal y una variable ponderadora. Si se fijan en la fórmula, lo que estamos haciendo es multiplicar los precios del momento sub 1 por las cantidades del momento sub 0. Y tenemos como base o como referencia los precios del momento sub 0 multiplicados por la cantidad del momento sub 0. ¿Esto qué significa? Significa que como P sub 1 es distinto a P sub 0, yo estoy calculando la diferencia de precios. Es decir, mi variable principal, mi variable de interés es precio. Mientras que la cantidad que se mantiene
fijo o que es igual tanto en el numerador como en el denominador, es mi variable ponderadora. Es la que le va a dar mayor o menor peso a cada uno de los bienes dentro de la canasta. De esa manera, si hay un bien que se consume poco o que tiene un peso bajo dentro de la canasta, esto se va a considerar. Este menor peso va a ser contemplado en la fórmula y se va a usar la misma ponderación o el mismo peso tanto en numerador como denominador, y lo único que voy a ver reflejado cuando me arrojen el índice es la variación del precio. La diferencia con el índice de Pasch, si hablamos aquí de precio, fíjense, es que lo mismo, mi variable de interés es el precio porque tengo precio sub 1 en el numerador y precio sub 0 en el denominador. Ahí está la relación que estoy queriendo encontrar entre uno y otro. Ahora, cuando multiplico por las cantidades que van a ser, que van a ponderar cada uno de los bienes, o van a, de alguna forma, este, a ver, van a asignar cierto peso dentro de la canasta, ya no se utilizan los del momento sub cero, es decir, los del periodo base, sino que se utilizan los actuales, los del año de interés. Dicho de otra forma, como venimos trabajando, en este caso utilizamos las cantidades del periodo 2010 y en este caso utilizamos siempre cantidades del momento 2015, del año 2015. En cambio, cuando hablamos de índices de cantidades, cambia la situación. Fíjense que aquí lo que tiene variación es Q. Q en el numerador tiene el momento sub 1, en este caso 2015, y en el denominador el momento sub 0, o sea 2010. Mientras que la variable ponderadora pasa a ser el precio. Aquí es 2010, tanto en numerador como denominador. En Pasch, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo mismo, variable de interés, cantidades. A nosotros nos interesa conocer las variaciones en la cantidad, mientras que el ponderador, precio, utiliza los precios del año 2015. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más, pero vamos a alargarnos a calcular índice de precios de las PERS, índice de precios de Pasch e índice de precios de Fisher para esta canasta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos. En nuestra fórmula colocamos. A ver, lo voy a hacer en distintas columnas para que les quede más claro. El precio del año 2015 por las cantidades del año 2010. Y por otro lado vamos a hacer el precio del año 2010 por las cantidades 2010. Es decir, P sub 1 por Q sub 0, P sub 1 por Q sub 0, y por otro lado, P sub 0 por Q sub 0, es decir, denominador. Uy, ¿la comparto bien? Ahí está. Enter. Entonces, calculamos esto para todos los bienes, ¿sí? Mismo cálculo. ¿Y qué tenemos que hacer? La sumatoria en el numerador y la sumatoria en el denominador. Como todos estos eran numeradores, o corresponden al numerador, ahí va la sumatoria. Y aquí lo mismo, sumatoria. Es decir, acabamos de hacer o de desarrollar numerador y denominador. Ahora hay que hacer la relación entre ambos y multiplicar por 100. Esto dividido esto por 100. Y nos da 139,93. Esto es el índice de precios de las PERS para el año 2015. Es decir, vamos a leerlo de manera completa. El índice de precios de las PERS, si quieren podemos hacer una modificación de esta expresión, sería el índice de las PERS de precios del año 2015
tomando como base el año 2010, es 139,93. ¿Qué significa? Como está encima de 100, significa que hubo un incremento del 39,94 casi por ciento en los precios de esta canasta de bienes, tomando como referencia, perdón, de esta canasta de bienes, tomando como parámetro los consumos o los patrones de consumo del año 2010. Cuando nosotros querramos calcular el índice de Pash, el análisis va a ser el mismo, solo que vamos a tomar los patrones de consumo del año 2015. Y bueno, vamos a hacerlo. Para Pash, recordando un poquito la fórmula, precio sub 1 por cantidad sub 1 sobre precio sub 0 por cantidad sub 1. Sería precio sub 1, o sea 2015, por cantidad sub 1 y por otro lado, precio sub 0 por cantidad sub 1. Lo calculamos para todos los bienes, hacemos la sumatoria de cada columna y por último, hacemos esta misma operación. Entonces, al ser el índice de Pash de precios del año 2015 con respecto al año 2010, significa que, bueno, hubo un incremento del 39,74% en los precios de esta canasta de bienes, teniendo en cuenta los patrones de consumo del año en curso, o del año 2015, o del año de estudio, ¿sí? Fíjense que en este caso, bueno, aparentemente como no hubieron cambios importantes en los patrones de consumo o algo que desequilibre tanto digamos, el peso relativo de cada bien, los índices son similares, pero podríamos encontrar diferencias sustanciales utilizando uno u otro. Por último, si queremos calcular el índice de Fisher de precios del año 2015 con respecto al año 2010, ahí lo que tenemos que hacer es, bueno, multiplicar, ¿verdad? Ambos índices, el de Laspers y el de Pash, y a eso calcularle la raíz cuadrada. Entonces nos va a dar un promedio geométrico, obviamente. Promedio geométrico, promedio aritmético, bueno, en definitiva lo que va a pasar es que vamos a encontrar un valor entre este y este. Y de hecho, bueno, encontramos un promedio. ¿Bien? ¿Está claro el cálculo al menos? ¿Está claro la diferencia? Uno toma digamos, los patrones de consumo del periodo base y otros los del periodo actual. ¿Estamos bien con eso? Profe, Profe. yo le quería consultar Sí. sobre los índices complejos sin ponderar. ¿De qué Ujú. depende cuando usamos cada uno de ellos? Bueno, en general, te recomendaría que utilices alguno de los tres, si no te queda otra, porque hay muchos casos en donde no vas a tener los patrones de consumo. Si tienes los patrones de consumo, te recomiendo fuertemente que los utilices porque le va a dar un peso apropiado a cada bien. Fíjate que lo que te puede pasar es que las presentaciones no sean las mismas. Supongamos, en lugar de agua embotellada de 1,5 litros, tengas agua de, no sé, de 5 litros, o tengas por ahí una cantidad superior y el precio también se te dispare. Entonces, de golpe, como solo estás mirando precios, en vez de tener botellas de 8 pesos, tienes botellas, no sé, de 20, y eso hace que el agua embotellada pase a tener por ahí un peso superior cuando haces, por ejemplo, ¿no? El índice agregado. Eso podría ser un inconveniente.
Y estos en general, a ver, ¿por qué puede convenir uno más que otro? Depende del fenómeno. Nosotros, esta al ser una media aritmética, nosotros hemos trabajado mucho con media aritmética a lo largo de la materia y, y la verdad que suena como la alternativa por ahí más intuitiva, pero hay casos, sobre todo en cuestiones financieras, que se utiliza la media geométrica porque, bueno, justamente como los intereses tienen digamos, un comportamiento compuesto, entonces conviene utilizar esto porque, bueno, como te decía, te va a terminar dando la tasa real para que cuando hagas toda la acumulación de multiplicaciones, vamos a decir así, te termine dando el resultado correcto. Por eso es un poquito menor. Y luego esta, la armónica, te recomiendo, por ejemplo, cuando tienes que trabajar con variables que son relaciones. Eh, Hay casos en los que, por ejemplo, vas a tener que calcular velocidad, tiempo, distancia, y en muchos casos tu variable principal va a ser velocidad, y al ser velocidad, te conviene por ahí trabajar a lógica inversa si no puedes llegar a calcular mal la media. Si quieren, yo les puedo hacer un pequeño este, documento con ejemplos numéricos de cuándo se utiliza cada uno. La verdad, yo te recomendaría y me parece suficiente que utilices la media aritmética en este caso, porque solamente estás calculando la variación de dos periodos puntuales de tiempo, no estás calculando variaciones a lo largo del tiempo, sino que estás haciendo un promedio entre productos. Entonces yo descartaría la geométrica y la armónica, pero bueno, te lo presento así. En definitiva, con la aritmética andas más que bien. De todos modos hay que saberlas a todas, ¿no? Para tener ahí en la caja de herramientas. Gracias, profe. Bien, no, por favor. Este, bien. Entonces, bueno, podemos hacer lo mismo cuando calculamos los índices ponderados para cantidades, ¿sí? En los índices de cantidades, bueno, vamos a hacer lo mismo. Esto lo pueden calcular también por su parte. Sí me parece importante que, bueno, practiquen esto con otras canastas de bienes, que practiquen cambiando los valores, viendo qué obtienen o agregando la cantidad de bienes o agregando la cantidad de años o modificando en lugar de calcular 2015 con respecto a 2010, tomen 2010 con respecto a 2015, es decir, 2015 como periodo base. Todas estas variantes pueden hacer para practicar, ¿no? Este, mm, entonces, el índice de Pasch de cantidades, el índice, no, perdón, de las PER de cantidades, el índice de Pasch de cantidades y el índice de Fisher de cantidades. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, nuevamente, fíjense que aquí, recordando un poquito, siempre aquí los índices de cantidades es Q1 sobre Q0. Q1 sobre Q0, Q1 sobre Q0. Lo que cambia es si la ponderadora, es decir, P, trabaja con precios del periodo base o con precios del periodo corriente. Bueno, modificamos esto. Lo que tenemos que saber es las cantidades del periodo 1 sobre los precios del periodo sub 0. Y por otro lado, no, perdón, multiplicación. Cantidades del 1 por precio sub 0 y por el otro lado, cantidades sub 0 por precio sub 0. Estiramos para cada bien y se va a calcular el de las PERS de cantidades. Luego para el de Pasch sería cantidades del periodo sub 1 por precios del periodo sub 1, es decir, los actuales, y por otro lado, cantidades del periodo sub 1, perdón, sub 0, por precio del momento sub 1. Estiramos hacia abajo y fíjense cómo calculamos las PERS
y PASH. En este caso también similares, vemos la variación en las cantidades consumidas de toda la canasta, es decir, la gente consume en general o las familias, si estamos hablando de una canasta común a todos, las familias consumen un 5% más de bienes considerando los precios del año 2010 o del periodo base. Y aquí también, una cantidad similar, la gente consume casi un 5% más de bienes considerando los precios actuales, o sea, los del año 2015. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos un promedio entre ambos. Bien, ¿qué diferencia hay entonces entre utilizar un ponderador del periodo base o utilizar un ponderador del periodo actual? Lo bueno de las PERS, que utiliza como ponderador el periodo base, es que puedo comparar un índice con otro. Entonces, al utilizar, por ejemplo, en precios la misma cantidad del periodo base, hacemos una comparación directa. Tengo siempre la misma canasta y a los cambios los atribuyo exclusivamente a precio. El problema es que, bueno, no toma en cuenta los cambios, como dice aquí, que se producen en los patrones de consumo. Estoy tomando tal vez una canasta de bienes obsoleta o que ya no responde a la manera en que consumen las familias hoy en día. Y PASH, si bien tiene esta bondad de combinar los efectos en los cambios de patrones de precio y de consumo, tenemos el problema de que es imposible atribuir justamente PASH. Busca las variaciones de precio y es difícil ver hasta dónde llega o qué incidencia tiene justamente los cambios de precio, porque en medio de la fórmula también me va cambiando las cantidades y eso, por supuesto, pone un poco de ruido en el análisis, ¿sí? Entonces, otra cosa a considerar es que las PERS es un poco más fácil de relevar, vamos a decir así, porque si yo tengo los patrones de consumo de un momento determinado, lo único que tengo que hacer luego es ir relevando los precios. Tengo, por ejemplo, cantidades del 2010, y si quiero calcular los distintos índices para 2010, 2011, 2012, 2013, solamente tengo que ir relevando los precios, 2010, 2011, 2012, 2013, y voy a ir calculando mis distintos índices. Total, la cantidad queda fija para el año 2010. En cambio, cuando trabajo con PASH, voy relevando los nuevos precios para ser comparados con los del momento cero, y a la vez tengo la necesidad de ir conociendo los patrones de consumo para 2010, 2011, 2012, porque los voy a ir reemplazando yo en cada uno de esos índices que vaya calculando. Entonces, bueno, ahí tenemos una diferencia sustancial, ¿no? Bien, índices encadenados. Aquí vamos a ver justamente la diferencia que hay entre calcular un índice encadenado y un índice o eslabonado, ¿no? Y un índice de valor. Cuando calculamos un eslabonado, lo que hacemos es calcular el valor de mi momento de interés sobre el valor del periodo estrictamente o exactamente anterior. Si yo aquí tengo el valor del 2011, tengo que compararlo con 2010. Si es el del 2012, con el 11. Si es el del 13, con el 12. Y así voy encadenando. Entonces, fíjense cómo hago. 35 sobre 40, y a medida que yo, perdón, por 100, ¿no? Siempre por 100. Y a medida que voy arrastrando hacia la derecha, voy encontrando las nuevas relaciones, 32 sobre 35, 33 sobre 32, 38 sobre 33. ¿Y esto qué me va diciendo? Por supuesto, a este no lo puedo calcular porque para poder calcularlo necesito saber el del año 2009. Pero aquí me dice que el año 2011 tuvo un 12,5% menos de ventas que el año 2010. El año 2012 tuvo un 8,6% menos de ventas que el año 2011. El año 2013 tuvo un 5% más de ventas que el 2012. Y así, es decir, cuando me encuentro con un valor superior
a 100 significa incremento con respecto al periodo inmediatamente anterior. Y si me encuentro un valor por debajo de 100, significa disminución respecto al periodo inmediatamente anterior. Es raro utilizar los relativos eslabonados, no se suele utilizar mucho, sí se usan más los índices en serie o series de números índices, utilizando siempre un mismo periodo como periodo base y que todas las comparaciones se hagan en relación al mismo. ¿Cómo sería eso? Fíjense que aquí me está pidiendo calcularlo utilizando siempre el 2010 como periodo base. ¿Qué vamos a hacer? 40 dividido 40 por 100. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Al denominador lo voy a fijar. ¿Por qué? Porque yo quiero dividir siempre sobre 40, porque es mi periodo base. Es mi valor sub cero. Y fíjense por qué hablamos de valores, porque está hablando de ventas. Y ustedes saben que ventas es precio por cantidad. Aquí ya directamente están multiplicados los P por Q. Entonces, valor 2010 sobre valor 2010 por 100. Obviamente, cuando yo calculo el número índice del mismo periodo base, me va a dar 100. Ahora, hacia adelante, 35 sobre 40, 32 sobre 40, 33 sobre 40, ¿ven? Siempre dividido sobre el periodo base, voy a observar el comportamiento o la evolución de las ventas, siempre relacionándolas con el periodo base. Entonces, este vendría a ser el índice de valor del año 2010 con respecto al 2010. Este es el índice de valor del 2011 con respecto al 2010. Índice de valor del 2012 con respecto al 2010. Y así, ¿ven? Eso mismo que tienen en cada uno de estos me permite hacer una lectura de este número. Entonces yo tomo, por ejemplo, este de aquí, 91,4. No, perdón, digo mal. Tomo el 84. ¿Qué significa que este valor sea 84? Bueno, significa que en el año 2013 hubo una facturación un 16% menor a la del 2010. Este año 2014 hubo una facturación del 3,75% inferior a la del 2010. Este año, el 2015, hubo una facturación un 3% superior a la del 2010. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos índices, esta serie de números índices, es muy común verla. Ya vamos a ver otros ejemplos concretos y reales, porque realmente son de mucha utilidad. Me permite realmente visualizar de otra manera la información. Por ejemplo, si yo hago una serie de tiempo, bueno, ya vamos a ver sobre las bondades de eso, ¿sí? Un poco más adelante. Pero bien, es importante que hayan comprendido esta parte. Antes de pasar a cambio de periodo base, ¿hay alguna duda? No creo que ninguna. Bueno, seguimos. Disculpe, Sí. ¿cuándo usaremos las PRs y PAS? Bueno, lo hemos calculado ya, las Percy Patch, ¿sí? O me preguntan en qué casos prácticos. Claro, ¿en qué caso? Ah, bueno, justamente ya vamos a hablar de eso más adelante, porque si bien son distintas metodologías, son distintas alternativas de cálculo, van a ver que en la práctica hay una que se utiliza más que las otras, que se toma de referencia, y que es, digamos, norma. Es más, les voy adelantando que esta formulita, así tan chiquitita como la ven, la de las PERS de precios, esta sí, es la que se utiliza para calcular el índice de precios al consumidor. O sea, para calcular la inflación, utilizan esto. Y en eso vamos a hacer foco, ¿sí? Vamos a utilizar bastante el índice de precios al consumidor y vamos a ver, bueno, las implicancias, ¿no? De esto. Así que, bueno, para que estén atentos, ya lo vamos a ver. Em,
Bien, cambio de periodo base. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que por algún motivo, ya sea de necesidad técnica, metodológico, etcétera, yo precise cambiar mi periodo base. Porque el periodo base no siempre es el primero. Puede ocurrir que yo quiero utilizar como punto de comparación, por ejemplo, en este caso tengo 2010 como periodo base, pero yo quiero que mi periodo base sea el 2011, que todo se compare con respecto al 2011, es decir, que el 2011 valga 100. Y aquí quiero otra alternativa en donde 2013 valga 100 o 2015 valga 100. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto, ¿sí? En cuanto al cambio de periodo base. Entonces, tenemos un índice de valor que tiene el 2010 como periodo base y yo quiero que a partir del mismo se recalcule todo para que esa linealidad que hay, digamos, o esa relación que hay entre un índice y otro se mantenga. Pero quiero el 2011 como valor 100. Y para eso voy a utilizar esta formulita que es el índice anterior sobre el índice anterior de nueva base. Vamos a ver qué significa esto, ¿no? Lo primero que tienen que saber es cómo llego yo a transformar o qué operación o qué factor tengo que aplicarle al 2011 para que ese 103,7 se transforme en 100. No fácil. Yo tengo que tomar al valor 103,7, dividirlo a sí mismo, y ahí está la clave, dividirlo a sí mismo y multiplicar por 100. Entonces, ese denominador que he utilizado para transformar este índice en 100 va a ser el mismo denominador que voy a utilizar para el resto de valores dentro de la misma fila. Cuando yo arrastro esto para la izquierda y para la derecha, fíjense que mantengo la linealidad de los distintos valores. Es decir, por ejemplo, 103,7 era superior a 100, bueno, 100 también es superior a 96,4 y en la misma proporción. Por ejemplo, si yo hago 103,7 sobre 100, fíjese lo que obtengo. Y si hago 100 sobre 96,4, fíjense también lo que obtengo. Es decir, ven, son similares las relaciones que hay entre los distintos índices, solo que ahora tomo como referencia, como punto, el 2011 y no el 2010. Este 96,1, la única lectura posible que tiene es que es un 3,9% menor al año 2011. No lo puedo comparar con ningún otro. Justamente siempre lo voy a comparar con el periodo base. Aquí, en cambio, este índice que teníamos antes, que era 99,7, solamente lo puedo comparar con el 2010, que era el periodo base, y puedo decir que era un 0,3% menor al año 2010. Si quieren, podemos hacer la misma prueba de decir, este sobre este me tiene que dar lo mismo que este sobre este. La misma relación, ¿ven? Eso se conserva, se mantiene. Entonces, similar práctica hacemos si queremos que el 2013, que el 2015 sean periodo base. Tomamos este de aquí, dividido. Asimismo, fijando este, por 100. Luego vamos a hacer lo mismo con el 2015. Este sobre sí mismo, fijado por 100. Y bueno, lo demás es directamente arrastrar la fórmula para que se reexpresen los demás índices y tengamos justamente una nueva serie que respete un nuevo periodo base. 2010, 2011, 2013 y 2015. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Fusión de números índices. Bueno, justamente como nosotros tenemos la posibilidad de reexpresar una serie transformando cualquier índice para que sea el nuevo periodo base,
nosotros podríamos tener dos series con un periodo de base distinto, pero si coinciden que tenemos el dato en un mismo periodo, podemos utilizar ese dato o ese índice como índice de empalme y fusionar ambas series. ¿Cómo funciona? Bueno, de la siguiente manera. Yo necesito obtener un nuevo índice fusionado en donde respete que el año 2010 va a ser el periodo base. Como estos índices para el año 2010, 11, 12, 13, 14 ya tienen, ya está calculado el índice justamente utilizando este como periodo base, simplemente lo repito. Simplemente lo repito. Pero ¿qué pasa? A mí me interesa saber qué valor tienen que adoptar estos otros números de aquí para que, al ser reexpresados, pueda colocarlos aquí dentro de la misma serie. Mi intuición me va diciendo que 127,5 es mayor a este, y este es mayor a este, este es mayor a este, este es mayor a este, y este es mayor a este. ¿Qué significa? Que cuando yo reexprese estos, si justamente necesito que la referencia sea el año 2010 y este 100, este debería ser menor que 100, este debería ser todavía menor, este menor, perdón, este menor, este menor, este menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, utilizamos el año de empalme y decimos, bueno, ¿cómo transformo este 127,5 para que, o sea, cómo opero para que se transforme en 100? Bueno, lo divido sobre sí mismo, lo mismo que veníamos haciendo, y lo multiplico por 100. Entonces, a este valor, cuando trabajo hacia atrás, lo que estoy haciendo es reexpresar cada uno de estos índices anteriores. Gracias, aquí tenemos este año de empalme y podemos hacer una nueva serie, ¿sí? En donde estén ya todos fusionados y podamos hacer una comparación justamente del año, por ejemplo, 2008 con respecto al 2010 y del año 2014 con respecto al 2010 sin ningún problema. Es decir, la serie antigua con la serie nueva siendo una sola. Luego podemos reexpresar, no sé, se me ocurre, esto es un plus, quiero un nuevo índice en donde el periodo base sea el 2007, por decirles. El 2007 es 100, entonces ahí lo que deberíamos hacer es reexpresar el 2007, sobre sí mismo por 100. Y ahí reexpresamos todo. ¿Ven? Y mantenemos la linealidad de lo que estábamos trabajando. Este es como un plus, les decía. Bien. Uy, estamos. Bueno, este tema, índice de precios al consumidor, me parece conveniente que lo veamos después del receso. Vamos a hacer un corte aquí.